La nueva clase teórica de teoría política y vamos a intentar hacer un experimento, vamos a dejar la clase teórica propiamente sobre John Locke, uno de los pensadores seguramente más sobresalientes en la historia de la humanidad para la siguiente clase, pero vamos a dar un rodeo explicativo a John Locke. John Locke es un liberal que nos anuncia la llegada, el advenimiento del liberalismo, va a venir más justicia, va a venir más progreso y toda una serie de elementos con los cuales claramente no podríamos estar en contra los cuales no podríamos estar hoy en día. Es difícil estar contra la justicia, el liberalismo, el progreso, que son los enseres patrios de un John Locke y son los enseres patrios de un liberalismo. ¿Podemos llegar a eso? Prefiero comenzar con esta reflexión que nos dé una introducción a lo que es este pensamiento, que además de ser realista, es idealista. Hay una idealización del pensamiento, tratando de observar realmente hasta dónde podemos llegar. ¿Cuál es el punto de ensoñación al que podríamos llegar? Y hoy vamos a ver a una liberal consumada, pero una liberal realista, la liberal del miedo, que ahora paso a ella, después de una introducción por distintos autores, y vamos a ir subiendo, digamos que esto es una escalada del 1 al 10, vamos a ir subiendo precisamente del 1 al 10. Y comienzo con el 1. ¿Qué es el 1 en este sentido? ¿Qué nos dice el profesor Michael Reid en el video que les mando sobre el mundo del presente? ¿Qué va a pasar con el planeta? Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Vamos a ser un planeta con mucha democracia liberal? ¿Vamos a ir todos a votar? Seguro que sí. Las elecciones parece que son un hecho comprobable, verídico, pero no siempre democrático. Votan incluso las dictaduras, pero esto no es momento para explicarlo. En todo caso, eso no está en pie. La democratización no está en pie plenamente, sino la liberalización. Vamos a tener una democracia con derechos civiles amplios, con libertades amplias. Esta es la pregunta que conviene hacernos. Esta es la pregunta que conviene hacernos al calor de la entrevista de 20 minutos que les mando sobre este profesor, con este profesor más bien Michael Reid, que nos dice algo que es absolutamente provocador y es peligroso a futuro. Y lo pongo sobre el tapete para considerar con ustedes las opciones de desarrollo político en Bolivia. Tendemos todos a una democracia liberal, que es lo más próximo a ser realidad si es que Carlos Mesa fuese presidente. Es, creo yo, el sueño liberal, es una democracia que intenta ser precisamente democrática en un sentido literal, no es propiamente un populismo ni es tampoco una dictadura. ¿Qué nos dice Michael Reid? Este profesor en su entrevista, que me encantaría que la vean, bueno, no me encantaría, en realidad la deben ver, nos dice uno de los elementos seguramente más preocupantes de la realidad presente. Y nos dice que no va a ser la democracia la que triunfe. O posiblemente existan tres grandes tipos de regímenes a lo largo, ojo, no de Asia, sino de América Latina. Un primer régimen se llama el régimen autoritario, que son dictaduras. Va a ser tal el grado de conmoción dejado por el coronavirus, o posiblemente por la continuación del coronavirus, que va a ser difícil tener elecciones abiertas, va a ser complicado tener elecciones como tal, ir a votar. Es decir, esto es caldo de cultivo, es la plataforma perfecta para que surjan este tipo de líderes aparentemente promisorios, con grandes ideas, una ensoñación del futuro tal cual tú lo has pedido, ¿no? Esto es a la orden, señor, por favor, ¿me puede dar un platito de pollo, linguini, ¿no? Con fideos y un poquito de ketchup y queso? Exactamente así va a ser, una democracia al pedido. Señor, por favor, necesitamos subsistir, no importa la libertad, está bien, pero necesitamos sobrevivir, por favor. Podemos tener a la carta un dictadorcito que luche contra esto y realmente haga frente a esto. Esta es la primera amenaza. Es la primera amenaza frente a un virus, que hoy por hoy lo vemos como un virus que está en ascenso, pero va a estar en descenso, va a estar decadente en algún momento. La pregunta doble es, ¿qué pasa si no se vuelve decadente? ¿Y qué pasa en todo caso si aún volviéndose decadente nos deja en un mar, en una aureola
de un decrecimiento de más del 5%, un decrecimiento del 7, 8, 9, 10, como dice alguna revista, un decrecimiento brutal. Así antes crecíamos como promedio al 4 o 5%, un decrecimiento del 5% significa un decrecimiento del 10%, y en un PIB de 40 mil millones significa 4 mil millones menos en el crecimiento. Esto es gigantesco para el crecimiento de un país. Esta es una de las posibilidades que nos anuncia Michael Reed. ¿Cuál es la segunda posibilidad? Por supuesto, el resurgimiento de un líder como Evo. No necesariamente Evo, que cada vez está más deslegitimado y seguramente está más preocupado con las noviecillas juveniles que tiene que propiamente en hacer política. Pero esta es la lógica a la que podemos apuntar. Un populismo. ¿Cuál es el populismo? Un líder político que nos miente porque le conviene mentir. Ya lo veíamos, ¿no? La mentira, por ejemplo, del Chapare. Sí, están viniendo a envenenarlos. Eso nos decía un presidente, Evo Morales. No nos rescataba la posibilidad de que la gente sea salvada, sea atendida. No, simplemente mentía. Este es el populista, que va a elecciones, que gobierna teóricamente en un sentido democrático, pero se convierte realmente en la antípoda de la democracia. Si antes la antípoda de la democracia era la dictadura, hoy la antípoda de la democracia puede ser este populismo. ¿No? Un populismo que promete mucho, nos establece un futuro auspicioso, luminoso, lindo, ¿no? Pero no un presente, no nos da soluciones al presente, y las soluciones que nos da son generalmente estableciendo lógicas de confrontación clarísimas, ¿no? De una confrontación brutal entre ellos y nosotros, caras y taras. Este tipo de enunciaciones son pues no solamente erradas, sino son peligrosas, ¿no? Son no solamente falsas porque vislumbran un futuro que no es, no, obviamente, si tú tienes un cáncer y el doctor te dice que lo tuyo es simplemente un golpecito en la cabeza, claramente un mal diagnóstico va a llegar a una mala solución. Eso es segurísimo. Si hacemos un diagnóstico de que este país está dividido entre caras y taras, es evidente que un diagnóstico errado, aunque tenga muchas dosis de verdad, pero es finalmente errado, nos lleve a conclusiones y a sanaciones erradas. Pero bueno, en todo caso no me quiero extender mucho. Esta es la introducción a lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo tiene que ver precisamente con una constelación de sistemas políticos completamente antagónicos a lo que soñó, a lo que vio John Locke, en medio además, podríamos decir, de la presencia de un Hobbes, en medio además del, digamos, auge de la monarquía, un auge claramente en medio del crecimiento lento pero seguro de la democracia, ¿no? Con Juan Sin Miedo de por medio. ¿Cuál es la lógica acá? La lógica es que la democracia va construyéndose dificultosamente en medio de señores, lords, que empiezan a adquirir poder y jalan un poder al rey. No, yo tengo esta autoridad, tú no puedes controlar todo, no tienes todo. Esto está explicado en un texto que en algún momento tendré la oportunidad de ofrecerlo con mucha más exhaustividad, de un premio Nobel en conjunción con otros autores, pero bueno, no quiero hablar de eso. Pero el surgimiento de la democracia no es de un día al otro y solamente votando, no. Dura seguramente 100, 200, 300 años y tiene que ver con una repartición del poder que termina siendo democrática. No puede, omnímodamente, no puede personalmente el rey decidir y hacer absolutamente todo. La democracia crece y por supuesto, por eso tenemos casi en la misma época a un Thomas Hobbes y a un John Locke dándonos este tipo de teorizaciones políticas, de elecciones políticas tan sobresalientes, tan llamativas, y especialmente la de Locke. Especialmente la de Locke, que veremos con más atención, pero tiene este parámetro de acción. El liberalismo tiene que actuar. Tenemos que tener separación de poderes. Tenemos que tener un rey con un poder constreñido, lo que se llama justamente una monarquía constitucional. Es decir, esta es la lógica de un John Locke, una lógica democratizante. ¿Qué es lo que vemos en el presente? ¿Qué es lo que vemos como consecuencia de una crisis económica de América Latina que se arrastra desde 2014 con un crecimiento en el continente del 0,5%? Nada más, es un crecimiento bajísimo, casi con los estándares de 1950 para el continente en su conjunto, y por supuesto, esos indicadores tan nefastos terminan consolidándose, empeorando de 2020 para adelante con el coronavirus. Es decir, qué lejos estamos de Locke.
Esta es la primera tesis con Malcolm Reid a la cabeza. Segunda tesis que me parece fundamental y es necesario exponerla. Tiene que ver con un texto que no les puedo dar, pero tiene este título, La política del resentimiento, de Katherine Kramer. Es una politóloga que nos anuncia que es el miedo el que se instala en la mente y se instala en la política de Estados Unidos. El ejemplo es de Estados Unidos, pero es perfectamente extrapolable a otras situaciones como por ejemplo la nuestra. ¿Qué nos dice esta autora? ¿Qué nos dice? Fíjense ustedes, nos dice que es el miedo el que ha ganado en Estados Unidos. Ustedes blancos no saben manejar internet, ¿no? Parecería con Obama que es el país de los inteligentes, de los lúcidos, de los que se van a meter en las redes, de los que van a conseguir aplicaciones, de los que van a estar online a todo el día. Es un tipo de inteligencia diferente. La inteligencia de los obreros, ¿en qué quedó? La inteligencia de la gente que construye edificios, ¿en qué quedó? La inteligencia de la gente que cuida autos, ¿en qué quedó? Es decir, trabajos mucho menos, digamos, técnicamente desarrollados, pero que existen y son masivos. ¿Qué pasa con esa gente? Que casualmente es gente blanca. Claro, le metes miedo. Ustedes están destinados a ser cada vez más postergados. Y por supuesto, la votación de un Trump termina siendo una votación gigantesca, ¿no? Para un líder que uno dice, ¿cómo han votado por Trump? ¿Qué hay como trasfondo en Trump? Esto precisamente, esta política del resentimiento, rabia con el otro. La política no tiene entonces esa exclusividad de la razón, del pensamiento, de la inteligencia. Yo voto por este señor porque me ofrece tal cosa. Yo voto por este señor porque me da señas de que podemos ir a una Bolivia mejor, con más trabajo, más empleo, recuperación del mar, no sé. Son todas cosas racionales. Son todos entonces elementos de reflexión completamente racionales. No, aquí no es racional. Aquí es perfectamente irracional. Es perfectamente mórbido incluso. ¿No? Nos van a sacar la mierda esos blancos, ¿no? Esa gente rica, esos sofisticados de Harvard. No, nosotros tenemos que defendernos. Es la política del irracionalismo. Fíjense ustedes, ¿por qué toco esto? Porque se aleja completamente de John Locke. John, papá, te quedaste con tus libritos, ¿no? Gobierno de los civiles. Y está bien que se sigan leyendo y exponiendo, pero la realidad se empieza a pintar un poquito diferente. Ojo, este libro es de antes de los sucesos que hemos vivido estos días. Esto ha sucedido antes, la publicación es del 2017, 2018, no sé. Pero claro, no tenía que ver con lo que estamos viviendo. Y sin embargo, la política del miedo, que estaba básicamente centrada en una población, la población blanca fundamentalmente de Estados Unidos, empieza a volverse más grande, empieza a dilatarse, empieza a gigantarse. Ese es el problema. La política del miedo nos empieza a consumir. Si hay una colonización hoy en el presente, en este presente del mundo, es el miedo extendiéndose. Es la política del miedo colonizando. La política del miedo empieza a llegar a la luna, ¿se dan cuenta? Es decir, conquista distintos territorios, coloniza distintos países y ahora viaja a la luna. Lo estoy diciendo de una manera lo más didáctica posible para que me entiendan que el miedo empieza a ser absolutamente tenaz, dominante. Y eso es lo que surge como una política perfectamente antiliberal. Esta política del resentimiento, aunque tenga explicaciones racionales, porque las tiene, por supuesto que sí, has excluido a gran parte de la población. Todo por ese auge absolutamente comprensible en todo caso, que nos irradian a las redes, ¿no? La posibilidad de estar en internet, la posibilidad de whatsappear, de facebookear, todo eso claramente nos encandila. Pero ¿qué pasa con la gente que no utiliza eso? ¿Qué pasa con una Bolivia? ¿Se han fijado ahora, justamente de cara a lo que es la educación en Bolivia, nos hemos dado cuenta que de 2.800.000 alumnos, no más de 200.000 tienen educación privada? Eso quiere decir que más del 95% vive en este país y tiene educación pública. Y esos señores, esos jóvenes no van a pasar a clases. Y de ese caudal enorme de ciudadanos colegiales, ¿cuántos tienen internet? No más de una cuarta parte. ¿Se fijan qué significa eso? Significa claramente que hay 2 millones que no tienen internet, no tienen red, no están en este mundo entonces que se ha construido técnicamente, que se ha construido para los inteligentes. No, señores, hay un espacio para la política de los no inteligentes, pero que están ahí, que son parte de nuestra realidad. Es decir, una mirada excluyente de un racismo moderado, no importa los colores acá, ojo,
de una suerte de renacimiento racista. No, no, esos no son inteligentes, por lo tanto son inferiores. Sí, es así. Les comentaba el otro día que hay candidatos en Europa que incluso han ganado votos haciendo felaciones, ¿no? Relaciones sexuales orales. Es decir, uno dice, qué degradante. Sí, puede ser, pero incluyes a otra gente. Son canales receptores. No creo que sea lo mejor. Yo personalmente no lo veo como una opción precisamente para aplaudir, pero no puedo dejar de respetar. Obviamente que es un extremo. Hay otros extremos, por supuesto, que no son tan extremos. Simplemente la política del hombre que hace fiestas y reparte comida, la política del que hace alboroto. Estoy pensando, por ejemplo, en Ecuador, con su presidente Bucaram, que era fiestero, bailarín, alegre, chistoso, dicharachero. ¿Ese es el tipo de presidente que queremos? Bueno, no precisamente, pero evidentemente pensar que la constelación de la inteligencia va a dominar es estúpido. El gran error, por ejemplo, de un partido como Comunidad Ciudadana es enquistarse simplemente en un atributo, la inteligencia, como si ese atributo fuese universal. Pues no lo es. Y este país va a estar manejado por gente, aunque se diga liberal, muy iliberal. Ese es el punto central que vale la pena rescatar de esta segunda lectura. Es una segunda lectura fundamental, central, la política del resentimiento. Es el resentimiento lo que va a dominar y ha dominado en mi criterio. Es decir, gran parte de la explicación de una política como la política orientada al más tiene que ver con eso. Mientras empezábamos a ser un país liberal, exportador, fino, educado, íbamos dejando atrás a sectores campesinos e indígenas. El liberalismo triunfaba y el iliberalismo perdía. Esa es la lógica. 14 años de masismo tienen una explicación. Por supuesto, no los 14, seguramente 4 o 5. Tienen una explicación lógica, sana y además, ojo, legítima. Tenía que ocurrir, por supuesto que sí. Este auge de la inteligencia, somos más inteligentes, es claramente temeroso. Y ese es el peligro de un liberalismo de ensoñación total, ¿no? Con mejor justicia, mejor exportación, mejores instituciones, ¿no? Todo esto definitivamente es necesario, es imprescindible, coquetea con nosotros, nos gusta, a mí personalmente me encanta, pero posiblemente no sea muy real. No en este mundo. ¿Qué puede ser lo real? Y sigo bajando entonces. Segundo elemento de esta clase tiene que ver entonces con la política del resentimiento. Tercer elemento que me parece fundamental y tiene que ver con esto, ¿no? Esta idea de que el liberalismo no tiene éxito, el desarrollo no puede ser para todos. Los liberales nos han sobrado y por supuesto aparece una persona como Trump. ¿Cuál es la constatación? La razón quiso imponerse al miedo, pero el miedo empieza a gobernar a partir de esto, de una sentimentalización decisionista, fíjense ustedes este término, y una ideologización sentimental. Hemos separado de una manera marcada. Esta es la razón, esta es la emoción. La razón es superior, la emoción no. Esta es la lógica a la que nos hemos sumido gestores públicos, autoridades, académicos, intelectuales, empresarios, ¿no? La lógica de que los más inteligentes, los racionales triunfan. No es así. Lo contundente y lo que vamos a observar en los siguientes años es una lógica antilociana, es una lógica concerniente a lo que nos decía Reid, entre tres gobiernos, una democracia, un populismo y una dictadura. Posiblemente la excepción a la regla sea la democracia y la regla sea precisamente este populismo y este autoritarismo. Me permito leer simplemente algunas líneas de uno de los artículos mandados. El sentimiento triunfa y una especie de romanticismo mórbido niega las raíces conceptuales de la Ilustración al considerarlas trasnochadas. Fíjense ustedes, habíamos llegado en los años 1500 para adelante a esta lógica del racionalismo pleno, de la Ilustración plena, como estandartes centrales, ¿no? De lucidez cósmica, de avance de la humanidad. Y sin embargo, no parece ser tan cierto. El sentimiento empieza a chocar, a empoderarse, a decirle vos ilustración, vos racionalismo, se van al carajo, entro yo y es mi turno. Es mi turno. Las sociedades
democráticas evolucionan entonces hacia una ideologización sentimental. Escuchen ustedes eso. Se plebeyizan y reclaman una coherencia emocional desde la que apaciguar el miedo a través de dispositivos colectivos de comunicación que propagan el populismo a través de un haz de vectores multitudinario. Este se transforma así en una trituradora de sensatez, que vive dando dentelladas hacia todo lo que proyecte moderación. Fíjese, es el triunfo absoluto del miedo y distintas emociones, el rencor que ya veíamos. ¿Ustedes no creen que la herida mayor del coronavirus va a ser precisamente esto? ¿No creen que esto va a ser justamente el resultado más cercano que tengamos como humanidad y como país a la realidad? Podemos pensar en grandes modelos políticos cuando lo que tenemos va a ser esto, la dilatación del miedo, la dilatación de la envidia, la dilatación de la rabia. Por supuesto, muchos de los que me escuchan, incluso hasta acá, deben decir, está en contra del Evo, está en contra de nosotros. No, no estoy en contra de ustedes, simplemente estoy tratando de observar qué mundo se está proyectando, ¿no? Y esta es precisamente la lógica, es una lógica brutal. Es una lógica brutal que nos lleva al cuarto punto y el punto final. Es un punto de ascenso, si se fijan ustedes, ¿no? De este gobierno, de los miedos, con populismos y dictaduras en ciernes, de este gobierno de la política del resentimiento, a esta lógica además de entronación de la sentimentalización decisionista. Fíjense ustedes lo que nos pueden ofrecer las palabras, ¿no? Una entronación de este miedo como ideología básica. Ya no es el socialismo, ya no es el capitalismo, el liberalismo, como ideologías consistentes, no, es el miedo. Y el conjunto además de guaruras que vienen con ese miedo, ¿no? De yocayas que vienen con ese miedo, ¿no? Envidia, resentimientos, todo viene así como una luz a nuestra política. Esa es la política que tenemos en el ojo y que posiblemente domine. Y finalmente tenemos a una de las liberales, ojo, más señeras de la historia, que se llama Judith Sclara, que a mí me fascina, ¿no? Y que justamente les mando un artículo para que podamos leer el artículo de Judith Sclara. ¿Queremos un liberalismo entonces hermoso, pujante? ¿O queremos un liberalismo por lo menos existente, un liberalismo real? Y aquí hay una frase que resume absolutamente todo, ¿no? Fíjense ustedes, es una frase que resume todo, pero no la encuentro. No, esa es la conclusión de esta clase. Pero a ver, voy leyendo algunos de los elementos que sí vale la pena tener en cuenta. El objetivo hoy en día no es establecer situaciones deseables, sino impedir situaciones condenables. Fíjense ustedes, no es proyectar grandes futuros, sino por lo menos es arreglar esa expansión del miedo y darle un contenido mínimamente liberal, es tratar justamente de dialogar con el miedo. Ese es el punto crucial que vale la pena. Fíjense ustedes esta otra frase. El liberalismo del miedo es una respuesta a estas realidades innegables. Sí, pueden ser innegables, pero no son precisamente deseables. Y por lo tanto es un liberalismo que no se concentra en la expansión de un futuro ideal, sino más bien en el control de daños. Fíjense ustedes esto. Es fantástica esta mirada realista, posiblemente no de ensoñaciones, que nos encanta. Nos encanta además sumergirnos en países que están en nuestra mente, pero no están en la realidad. Es clara, responde entonces esta liberal a objeciones al liberalismo del miedo. Se dice que es reduccionista porque se basa en el sufrimiento físico y en los miedos de los seres humanos ordinarios, en lugar de basarse en aspiraciones morales o ideológicas. Esto supone pensar, dice, que las emociones son inferiores a las ideas. Ojo, aquí está el centro de todo lo que les digo. Eso no es cierto, y sobre todo las causas políticas. Pero las causas no son todas edificantes y no se justifican a sí mismas. Produciríamos mucho menos daño si aprendiéramos a aceptarnos mutuamente como seres sintientes. Fíjense ustedes, pocas veces han escuchado este término, no seres racionales, seres sintientes. Lo que quiera que esto sea, y a comprender que el bienestar físico y la tolerancia no son simplemente inferiores, que el bienestar físico y la tolerancia no son simplemente inferiores a los demás objetivos que cada uno de nosotros pueda aspirar a conseguir. Y finalmente el último párrafo, que sí lo voy a leer y explicar. En un momento en el que abunda la tentación de sentirse víctima, resulta casi exótico el objetivo de Sclara,
evitar que haya víctimas. Pero esa es la idea. Si tiene éxito una persona, un político al estilo de Evo Morales, es porque resuena en nuestras mentes el victimismo. Nos han hecho, nos han opacado, nos han humillado, nos han dominado. Es el victimismo con realidad. Nos han mentido, nos han traído el coronavirus. Siempre, siempre es esta lógica, no de crecimiento, sino de decrecimiento. No de mirar al futuro, sino de mirar al pasado. ¿Dónde se queda la señora Skler? En el medio. Está bien, no avancemos tanto, ni imaginemos realidades de ensoñación, pero seamos liberales, no nos metamos al miedo, nos sumerjamos en ese miedo y nos dejemos gobernar por él. Esta es la lógica que sí vale la pena tener en cuenta, precisamente para entender al loco. Que el loco nos muestra el reverso de esta moneda, la situación ideal, que sí vale la pena entenderla y comprenderla con todos matices en la siguiente clase. Pero esta clase de matización, de comprensión de dónde estamos, cuál es el lugar del loco en la historia, es imprescindible porque nos muestra claramente que el loco va quedando fuera de la historia y nuestra realidad es una realidad del miedo.